Bueno, buenos días para Caracas y buenas noches para Francia. Bueno, yo escribí una notica inicial porque me parece importante. A mí me toca un tema que para mí es algo complicado, que es hablar sobre la obra de mi padre, ¿no? ¿Por qué es complicado? Se mezclan los afectos, los pareceres políticos, humanos, literarios y académicos. Eh, la biografía vivida e intelectual de mi padre fue un entramado complejo, difícil y azaroso, que se resume en una personalidad llamada Héctor Mujica, escritor, poeta, comunista y bolivariano comprometido. Sobre ese punto lo voy a tocar, que me parece importante, profesor universitario y sobre todo humano. Meterse en las luchas sociales y políticas desde muy temprana edad. Ya en 1944 intuía y tenía papá en 1944 17 años, déjame ver, 14, sí, 17 años, intuía que el sentido de su lucha estaba orientado a elevar el universo cultural, político, social y económico de los de abajo. ¿Por qué es esto? Papá es hijo de Pastor Oropesa, un gran pediatra universitario, eh, que tuvo una relación con mi abuela Carmen Mujica. Yo no conocía a mi abuela porque mi abuela murió en 1948 y yo nací en 1949. A quien yo conocí fue a mi abuela de afecto, que fue la esposa de mi abuelo pastor, Egilda Herrera, caroreña como mi abuelo pastor y como papá. Eh, Mi padre fue fruto de unos amores de mi abuelo pastor antes de casarse con mi abuela Gilda. Y siempre tuvo una relación permanente con papá. Y una vez le preguntó a mi papá, a mi abuelo pastor, bueno, ¿y por qué no llevas mi apellido? Y él le respondió, papá, porque yo durante tantos años, desde mi nacimiento hasta el día de hoy, yo he vivido con este apellido. Y cuando papá se convierte en comunista, eso es interesante. Y no deja de pensar ese tipo de compromiso. Papá estudiaba en Barquisimeto, en el Liceo Lisandro Alvarado. En el Liceo Lisandro Alvarado había hasta tercer año de bachillerato. Papá era amigo de Eduardo Gallegos Mancera. Eduardo Gallegos Mancera, poeta, médico, comunista, primo hermano de Rómulo Gallegos. Mi abuelo pastor, que luchó contra Gómez y estuvo 2 años en las cárceles gomecistas y llevaba los grillos en sus piernas, le presenta mi abuelo pastor a mi padre, a Eduardo Gallego Mancera. Eso es 1944. Y le dice, en Caracas, y le dice, Eduardo, te presento a mi hijo. Él tiene ideas extrañas como las tuyas. Tú te encargas de formarlo. Bueno, Eduardo Gallego Mancera lo formó muy bien, ¿no? Esa anécdota es importante porque papá toda su vida mantuvo una relación de amistad y de respeto y admiración muy estrecha con tres personajes del comunismo venezolano. Eduardo Gallego Mancera, también Jesús Faría, Eduardo Gallego Mancera, Gustavo Machado Morales y Pompeyo Márquez. Entonces, papá, eh, como yo vengo de recordar, fue el primer hijo de Pastor Oropesa y de Agueda del Carmen Mujica. Nació en 1927 bajo la tutela de la dictadura cultural, porque hay que decir que también cultural, política y económica del gomecismo. Mi padre comienza las luchas políticas, las luchas sociales desde esa edad y en el año 1948 se casa muy joven con mi madre, Enriqueta Ricardo. Enriqueta Ricardo era caraqueña,
de ascendencia judía sefardita, vivía en el barrio popular de Sarría, que era un barrio muy grande, donde estaba mi abuelo Tete César Ricardo Jaén, y, eh, y ella era la asistente dental de Gabriel Bracho, un odontólogo comunista venezolano de esa época. Se conocen, conviven, empieza mi padre a trabajar en el Nacional y consigue una, y en Fantoche, trabajó en Fantoche, y consigue una beca para irse 2 años a Francia, por lo que era en esa época un centro cultural francés. En Francia hace estudios importantes, creo que es en el hospital, si no me equivoco, de Santa Ana, estudios de psicología, de psiquiatría, y, y él comienza, entra en contacto con miembros del Partido Comunista Francés, pero también con comunistas venezolanos ilustres. Estaba en esa época Salvador de la Plaza, estaba Juan Bautista Fuenmayor en París, estaba Juan Marinelo, gran escritor cubano, Nicolás Guillén, gran poeta cubano, conoció a Jean Eiffel, un gran dibujante francés, a Pablo Picasso, y ahí viene gran parte de su formación internacional. Y él, toda su vida, hasta el final de su vida, fue comunista, pero un comunista sui generis. Papá, en el año 1953-54, cae preso bajo la dictadura de Pérez Jiménez. Estuvo poco tiempo preso, estuvo unos meses preso, pero fue salvajemente torturado, tanto así que rebajó 20 kilos en menos de 3 meses. Y mi abuelo Pastor era el médico pediatra de las hijas de Marcos Pérez Jiménez y de Pedro Estrada. Y le dice a Marcos Pérez Jiménez, si usted mata a mi hijo, si usted mata a mi hijo, yo lo denunciaré en todos los ámbitos internacionales. Ya tenía en ese momento un gran prestigio internacional como pediatra. Fue fundador de la Cátedra de Pediatría Infantil en Venezuela. Él tenía su tesis, era que si un niño venezolano comía un cambur diario, no había desnutrición posible. Mi abuelo, mi papá fue expulsado a Chile. Estuvo en Chile desde el año 54 hasta el año 58. No entro en detalles porque hay biografías resumidas muy buenas de unos profesores de la Universidad del Zulia. Y bueno, está la de Wikipedia, aunque la parte final es medio tramposa, yo no sé quién redactó eso. Es ambiguo y no se atañe exactamente a la verdad. Papá en Chile comienza a trabajar con el Partido Comunista Chileno y bajo un seudónimo, si no me equivoco, Joaquín Jiménez, él escribe crónicas en Chile, en un librito que recopila todas esas crónicas. Trabajó sobre todo en el diario El Siglo del Partido Comunista Chileno. Las crónicas se llamaban Chile desde adentro y Venezuela desde afuera. En una de esas crónicas viene un debate sobre qué significa tener un periódico, pues su gran pasión fue la escritura, su gran pasión fue la política, por supuesto, y su otra gran pasión fue la de ser profesor universitario. Bueno, allí, y voy a retomar un cuento, unos relatos de papá, la primera edición de estos cuentos, que por cierto, Margot Benacerraf tuvo la gentileza de escanearlos y hacérmelos llegar hace unos 2, 3 años. Publican El pez dormido, este libro, en 1947, es la primera edición. Son unos relatos hermosísimos. Papá formaba parte de un grupo literario llamado Contrapunto, donde estaban estaba Antonio Marquesala, Mariño Palacio, Luis Pastori, Eddie Morales, dos poetas adecos y economistas.
y otros más. Pero hay un párrafo que ilustra bastante bien lo que fue papá. En un relato que se llama First Love, Primer Amor, papá escribe estos relatos a la edad de 19 años, 19, 20 años, y se pregunta, si a un camello le dijeran, camello, ven al polo, deja el desierto árido y yermo, huye del calor y del simum y implacables, sé como el oso que habita estas tierras frías donde el cierzo azota su rostro, ven, deja el desierto. El camello respondería, oso, ven al desierto, huye del frío que te impide salir de la guarida, ven y recibe la luz perpendicular del sol en tu rostro, huye del cierzo implacable. Bien, soy en este caso nuestro el camello a quien se han dirigido. Soy un hombre que amo mi vida y la vivo a mi manera. Hay un Dios único que alienta mi espíritu. ¿Sabes cuál es? Es mi libertad, mi libre albedrío. Si me sometiera a tus caprichos, ya dejaría de ser yo. Sería otro. De todas maneras, te amo. Eso dirigiéndose a la mujer que tenía en ese momento. Pero te amo a mi manera. Como he deseado amar a una mujer toda la vida. Nuestros cuerpos febricientos han estado juntos muchas noches y la sangre, oh Dios ardiente de la sangre, ha ardido en nuestras venas. No puedes, no debes pensar que he dejado de amarte. Te amo igual que ayer cuando nos fuimos a salir al teatro, etcétera. Ahí está reafirmando su yo individual. Y retomo el debate en dos crónicas del diario El Siglo del Partido Comunista Chileno y dice, bueno, tenemos medios económicos distintos. No somos un periódico comercial, no somos un periódico que pertenece al gran capital, pero se podría plantear la posibilidad en un momento dado que voces disonantes o incluso adversarias nuestras estuvieran en las páginas de este periódico. Él dice, sí es posible, siempre y cuando se haga la presentación de quién es el personaje que está escribiendo. Y eso me parece muy importante cuando nosotros tenemos periódicos que son periódicos políticos. En el caso del Correo del Orinoco, tenemos Ciudad Caracas y otros grandes, y los que pululan en las redes. Papá siempre fue un ferviente defensor del debate. Incluso cuando viene el gran cisma del Partido Comunista Venezolano, no nos olvidemos que el primer partido político moderno que nace en Venezuela fue el Partido Comunista. Nace en 1931, 4 años antes de la muerte del general Gómez. Y mantiene una línea, él siempre decía, antes de su muerte, cuando murió, papá muere el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en el año 2002, papá siempre decía, había dos grandes partidos, uno pequeñito, pero con una profunda convicción ideológica, que era el Partido Comunista, y el otro, Acción Democrática. Y vamos a tocar ese punto del partido político posteriormente y el tema del marxismo-leninismo. Papá, eh, papá siempre eh, como, mantuvo esa idea del debate político. Y en el seno del Partido Comunista, y creo que no se equivocaron, la vieja guardia, el cisma, cuando yo digo hablo, el cisma político real del Partido Comunista comienza cuando deciden abandonar la lucha armada. Y no dejaban de tener razón en ese momento. Domingo Alberto Rangel también critica y abandona la lucha armada. Y mucho antes que el Partido Comunista la asumió individualmente como gran dirigente del MIR. ¿Por qué? Primero, tanto el Partido Comunista y posteriormente el MIR y las fuerzas de izquierda
URD, un sector importante de izquierda en ese entonces, estoy hablando de los años 60, hay una diferencia notable con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana triunfa bajo un régimen putrefacto y asesino de Fulgencio Batista. No fue el primer Fulgencio Batista que tuvo ideas interesantes, aparentemente, sino el último Fulgencio Batista. Utilizaron la figura de la guerra de guerrilla y después el asalto a las grandes ciudades en Cuba. La tesis que se manejó, que la manejó sobre todo con Regis Debray, una revolución en la revolución, era de crear guerrillas porque existía una base campesina importante. La lucha de masas importante y la lucha sindical y la lucha política se estaba dando en las ciudades en Venezuela. Eran luchas fundamentalmente urbanas. ¿Y qué fue lo que hizo Betancur? Que fue elegido y con una base social, política, de apoyo de buen sector de la población venezolana, porque eso no se puede negar. Tanto es así que después vinieron los cismas, las separaciones de Acción Democrática hacia posturas de izquierda. Primero fue Hermir, luego fue el ARS con Raúl Ramos Jiménez y posteriormente el Movimiento Electoral del Pueblo, dirigido por Jesús Ángel Paz Galarraga y el maestro Prieto. Entonces, esas luchas deberían ser luchas populares, luchas de masa. ¿Qué es lo que hizo Betancur? Betancur metió preso a dirigentes políticos nuestros. En los años 60, en la cárcel de Junquito, muchos dirigentes. Le quitó la inmunidad parlamentaria a los diputados de izquierda, del MIR y del Partido Comunista. Allanó casas. Nosotros teníamos, yo era chamo, pero éramos especialistas de salir de una concha para otra. Ya niños. Betancur allanaba constantemente el diario Clarín que dirigía José Vicente Rangel. Es decir, le ofrecimos en bandeja de plata a Betancur, apoyado por los Estados Unidos, realmente una represión indiscriminada que duró muchísimo tiempo. Yo creo que hay un elemento importante de este compañero que acaba de ser entrevistado, que tiene un relato maravilloso, Juan Antonio Hernández, donde narra la vida de ciertos grupos radicales de izquierda que nacen en las universidades, pero en un escenario distinto, que es poco conocido en la historia política venezolana, lo que hace. Por eso ese libro es valioso, incluso él lo utiliza un ejemplo de Ludovico Silva, donde dice, bueno, que papá le recriminaba a Ludovico sus posturas políticas, etcétera. Y bueno, y tú eres de la República del Este. Y creo que Ludovico le responde, sí, yo me estoy tomando un trago contigo en la República del Este. Es que todos estaban tomando tragos en la República del Este. Y, y eso es simpático porque hay un libro olvidado que fue publicado en 1967-70, que es interesante, que es La izquierda cultural en Venezuela. Es un libro de Alfredo Chacón. El compilador es Alfredo Chacón, es este libro, La izquierda cultural venezolana 1958-1968. Eso, ajá, ¿lo ven ahora? Bueno, ese libro debería buscarse porque hay elementos de un gran debate cultural que se dio, donde aparece Teodoro Pecos, Pedro Duno, la revista Rocinante, que dirigía, se me olvidó el poeta, pero también este gran escritor que que dio clase en la Universidad de los Andes, Edmundo Aray, pero hay muchos más que escriben allí. Manuel Caballero, Orlando Araujo, Héctor Malavé Mata, el Grupo Sardio, inclusive intelectuales de Acción Democrática con seudónimo. Entonces, papá siempre fue abierto a la crítica, fue siempre abierto al debate. Se entusiasmó mucho con Gorbachev.
Pero ¿qué es lo que le entusiasma de Gorbachev? Que a mi entender era lógico lo que estaba haciendo la Unión Soviética con el glasnost, que era transparencia, y la perestroika, las reformas económicas. Porque si bien la Unión Soviética era una gran potencia nuclear, era realmente la Unión Soviética una enana en el campo de satisfacción de las necesidades básicas de la población. Había necesidades básicas importantes satisfechas, trabajo, comida, etcétera, pero otras condiciones de ir un poco más allá no habían sido realizadas, porque para mí la gran vitrina del capitalismo en ese entonces hasta el día de hoy ha sido ese consumo masivo, grandes centros comerciales, etcétera. Eso es que la mantiene con la ilusión de que se puede llegar algún día a obtener algunas cosas, sabiendo que simplemente lo que van a hacer es mirar las vitrinas y chao. Eh, este, y el Glasnost permitía un debate que ya se estaba dando en la Unión Soviética. Lo que papá realmente, a mi entender, no percibió y que Gorbachev no hizo, es el juego geopolítico donde se estaba comprometido la Unión Soviética. Hasta el día de hoy, cuando uno ve el tema de Ucrania, en el tema de Ucrania hay un elemento que me parece sumamente importante. Se reclama acuerdos que nunca se... O matan o matan, Oui, pa. oui, on t'entend bien. Ok, perfecto, continúo. Entonces, lo, lo importante, lo importante, y yo creo que papá mantuvo una línea de conducta, inclusive al final de su vida, y voy a ir a Checoslovaquia, que hay muchas anécdotas porque tanto María Elena Lovera como yo, que yo tenía esa edad, tenía como unos 17 años, vivimos la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia el 21 de agosto de 1968. A mí no se me olvida esa fecha y María Elena siempre se burlaba de mí porque yo decía, bueno, y si lanzan la bomba atómica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eh, el, el grave error histórico de la Unión Soviética fue el no haber aceptado la posibilidad de que se desarrollara un socialismo distinto en Checoslovaquia, porque en esa época se llamaba Checoslovaquia. Y hay un elemento que se olvida, y se olvida mucho. La, la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia no fue una invasión sangrienta y cruenta, solamente hubo una víctima, un suicidio de Jan Palach. ¿Pero por qué? Y eso, más de una vez, papá me lo conversaba, aunque él se quedó con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el pueblo checoslovaco tenía confianza en su partido comunista, en su presidente Svoboda y en su secretario general del partido, Dushek. No tiene nada que ver con las purgas estalinistas de los años 30, 40, 50, nada que ver. No, es una cosa totalmente distinta. Eh, Duché terminó como siendo guardabosque de un parque nacional en Checoslovaquia. Pero se acabó la ilusión de un proyecto socialista. Eh, yo no, tampoco, y papá decía, tampoco debe olvidarse que las sanciones, las intervenciones militares, las guerras
eh, eh, las guerras civiles provocadas en la República de los Soviets eh, fueron masacradas por el imperialismo, por los países imperialistas europeos y los Estados Unidos. Entonces, papá al final dice, después del 10º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, se abolieron las estatuas de Stalin. Y yo espero no levantarle ninguna estatua a nadie, salvo a Simón Bolívar, quien para mí sigue siendo el gran estadista del siglo XXI. Y aquí va su cercanía con el comandante Chávez. Si bien criticaba muchas cosas del gobierno de Chávez, que debería hablar menos y hacer más, estamos hablando 1999, 2000, 2001, donde Chávez todavía no ha dado ese viraje, donde las cosas se perfilan y se aclaran con el golpe de Estado fallido de abril de 2001. Papá, en un momento dado, Aló Presidente, el, el comandante y presidente Chávez tenía una gran admiración por papá y solicita hablar con él. Yo busqué, yo estuve allí y estaba también Teresita Manilia, que era la productora del programa en ese entonces. Pero esa parte la quitaron después, no entiendo por qué, porque hace 2 o 3 años y yo veía completamente porque él hace una introducción, le pregunta, papá estaba muy mal de salud, eh, ya papá venía de 2 o 3 operaciones de columna vertebral, 2 implantes de fémur, también problemas en el brazo, dolores terribles, que tenía que a base de Voltaren inyectado o tomarse un whisky porque era lo único que calmaba, era muy duro. Pero en ese momento, yo creo que eso fue o finales de diciembre de 2001 o comienzo de enero de 2002. ¿Por qué? Porque papá fallece el 14 de febrero de 2002. Yo creo que fue finales de diciembre de 2001. En un momento dado, el presidente Chávez le pregunta por su estado de salud y él le responde que estaba mal. No, Héctor, hay que tener ánimos. Pero en ese momento, papá denuncia y le dice al presidente Chávez, cuídese de su entorno inmediato. Yo me quedé impresionado. Cuídese de su entorno inmediato. Lo van a traicionar. Cuídese. Y eso me recordó muchísimo lo que siempre decía también, que en paz descanse, Simón Sáenz Mérida. Más de una vez me dijo Simón, cuando él sabía que y yo era chavista, me dijo, mira, cuídense. Hay dos Luis Miquelena. El Miquelena negro, el Miquelena de la resistencia cuando Pérez Jiménez, el héroe de la resistencia, pero hay otro Miquelena distinto. Y bueno, ese Miquelena distinto que era un gran político, un político muy hábil, con una gran experiencia, fue el gran promotor o uno de los grandes promotores de ese golpe de Estado. Es decir, que papá no se equivocó, ni Simón Sáenz Mérida tampoco. Yo creo que también no hay que olvidar que papá fue amante del debate democrático. Papá, al final de su vida, decía que él hubiera querido dedicarse más a la escritura. Papá es un gran cuentista en el buen sentido de la palabra porque echa cuentos. Yo voy a hablar en un momento dado con el hijo del labrador, Raúl Casal y Ernesto Villegas, ojalá para que publiquen sus cuentos completos y que sean presentados por un caroreño ejemplar que es Luis Alberto Crespo. Es decir, que entre caroreños se entiendan, ¿no?
Eh, yo creo que papá y el Partido Comunista, no hay que olvidarlo, no fueron como muchos pensaban simplemente satélites de la Unión Soviética. La reivindicación del pensamiento bolivariano, hubo grandes dirigentes comunistas como Pedro Ortega Díaz, Cheche Cortés, el propio Gustavo Machado, papá, reivindicaron la figura de Bolívar. Otra mirada de Bolívar, que esa mirada de Bolívar fue lo que realmente es el gran lema que desarrolló eh, el comandante Chávez en términos concretos, crear las bases de la unidad de la gran patria grande. Sí, Petrocaribe, UNASUR, la CELAC, etcétera. Yo pienso que en la tradición del pensamiento socialista, papá fue un leninista, pero de profundo respeto hacia la figura de Lenin. No nos olvidemos, y yo sugiero que se lea con cuidado, el testamento de Lenin. Lenin radiografió perfectamente la dirección del Partido Comunista Soviético. ¿Y qué significa el peligro que las consecuencias que iba a tener para Rusia, para Rusia, las consecuencias que iba a tener que el control del aparato político de este partido estuviera en manos de José Stalin? Hace una descripción de cada uno de los dirigentes del Partido Comunista Soviético, pero realmente es bien importante tener presente eso. Y no nos olvidemos que la circunstancia, y en eso papá siempre lo decía, eh, que la construcción del socialismo en, en Rusia, en la Rusia zarista, cuando se derroca la Rusia zarista, no fue pan, amor y fantasía. En los inicios se olvida muchas veces que las grandes medidas sociales, eso que se llama ahorita la lucha por que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo democráticamente hasta permitir la posibilidad en un momento dado del aborto, eso lo planteó abiertamente la Rusia de los soviets en sus inicios. Se olvida eso. El sistema universal de salud fue planteado por ellos. Y papá decía, tenemos que rescatar. Yo tengo unos documentos allí que los voy a llevar para Venezuela. La Comuna de París. El valor de la Comuna de París. La represión y la reacción contra la Comuna de París. Fue una cosa terrible, bestial. Permitieron la invasión prusiana antes que tuviese éxito la Comuna de París, los comuneros de París. Hace recientemente se cumplieron unos 100 años, creo, de la Comuna, y la reacción de la derecha republicana fue terrible. Aquí se habla de la República y de la República Social. La República Social es otra, es la República que en un momento dado, de repente, Jacques Mélenchon, ciertos sectores de izquierda están promoviendo, pero esa es la República que nace en la Comuna. Como la Internacional nació en homenaje a los comuneros. Entonces, yo creo que papá también tuvo mucho contacto con el Partido Comunista Italiano. Él cayó preso 3 meses en la época de Betancourt, fue perseguido por Leone, fue expulsado del país, aprovechó también de dar unos cursos sobre técnicas periodísticas en la universidad, creo, si no me equivoco, puedo equivocarme, la Sapienza de Roma. Él regresa a Venezuela, pero antes de eso yo creo que hay un elemento importante, es la renovación académica. Él publicó un librito chiquitico que se llama Cogobernalia. Papá
cuando regresa, cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el doctor, el gran rector Francisco de Nancy, plantea y lo plantea seriamente, que él asumiera la escuela de periodismo. Había una vieja escuela de periodismo que también fue muy perseguida durante la dictadura, que la dirigió Miguel Acosta Sáenz. Papá le da un giro distinto, pero él fue director de la escuela entre 1958 y 1964. Cuando nace ese gran debate de la renovación académica, que nace sobre todo por lo que se desarrolló en mayo 68, que lo de mayo 68 en el campo académico quedó muy poco aquí en Francia. El gaullismo manejó muy bien esa situación. Y en Venezuela, lo que quedó de la herencia de la renovación académica de esa época, yo me acuerdo porque yo la viví en la escuela de sociología. Yo venía de Checoslovaquia, yo estaba estudiando, iba a estudiar química en Checoslovaquia, pero cambié de carrera para sociología. Y cuando yo estaba estudiando, yo me acuerdo el movimiento de letra, donde estaba Néstor Francia, el movimiento académico en la escuela de sociología, donde estaba Rigoberto Lance, Alfredo Caraballo, Luis Gregorio Castro, etcétera. ¿Qué fue lo que quedó? ¿Qué fue lo que quedó? Vino el allanamiento en 1970, terrible. Algunos compañeros que en esa época tenían una revista política de izquierda que era Proceso Político, que dirigía, si no me equivoco, Carlos Blanco, eh, plantearon que si se allanaba la universidad, iba a haber una gran rebelión en todo el país. No pasó nada, no pasó nada. ¿Qué quedó de la herencia de la renovación académica? Los consejos de escuela. Fue la cosa fundamental. Y ese debate también se dio en la escuela de periodismo. Y en ese debate, en las primeras elecciones, gana por voto directo de empleados, profesores y estudiantes. Papá es nombrado de nuevo director de la escuela que se llamó en ese entonces, hicieron un programa, la Escuela de Comunicación Social. Y garantizaron sobre todo cierta paz para la convivencia, con programas de becas, porque el tema era que el enfrentamiento en ese entonces no era con Acción Democrática realmente, era con la democracia cristiana, era con el COPEI universitario y era bajo la impronta del presidente Rafael Caldera, que fue allanada militarmente esa universidad. Betancourt se atrevió a abrir las vías públicas de la universidad en un allanamiento que se hizo mucho más limitado y eliminar las residencias universitarias. ¿Por qué eliminaban las residencias universitarias? Oye, porque era el gran centro también de acoger a estudiantes, profesores en un momento determinado que eran perseguidos bajo la época de León y bajo la época de Betancourt. Sí, que no fue cualquier cosa, ¿no? Y, y yo creo que papá mantuvo un valor siempre en su vida bien importante, que fue la amistad. El valor de la amistad y el respeto de la opinión del otro para él era importante, aunque los debates fuesen feroces. Me recuerda mucho también muchas anécdotas del comandante Chávez, que la gente olvida también, es que Chávez amaba el debate, incluso con aquellos que tenía diferencias. Con Teodoro Pecó discutió muchísimas veces, con Eduardo Fernández también, respetó ese tema. Y nosotros realmente, y yo creo que la revolución bolivariana es fruto de un debate. Es fruto de un debate. No, hay que leerse simplemente las entrevistas de Ignacio Ramonet, Mi Primera Vida, y otros trabajos más, las entrevistas que hizo Chávez con José Vicente Rangel, y uno se dará cuenta que lograr imponerse a otros grupos
tan disperso de la izquierda venezolana y lanzarse a la vía electoral y ganar las elecciones en ese momento fue una cosa realmente espectacular. Para mí me parece bien, bien importante y yo creo que hoy en día Venezuela está generando una recuperación económica bajo modalidades distintas de organizar la economía debido también a esta feroz batalla que nos montaron con las sanciones, contrabando, acciones desde el exterior como fue la de Cúcuta, luego invasiones fallidas, un magnicidio frustrado. No fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Y uno también, yo no estaba en Venezuela, pero veía qué pasaba con mis amigos, con mi familia, pero también uno vivió, y yo escribí ese libro sobre las sanciones, ese artículo son 15 páginas, y que siempre he estado diciendo, el tema de las sanciones no fue juego, no fue juego. Y eso me recuerda también en un momento dado que Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, discutiendo con Máximo Gorki, le decía, oye, pero no se te olvide todas las cosas que hemos vivido. Esto no ha sido fácil, esto no ha sido fácil. Y, y el otro tema interesante fue el tema de la concentración de los grandes medios de comunicación. Claro, papá no vio, muere en el 2002, y papá no vio cómo la fuerza que tomaron las redes sociales. Yo no sé si Twitter todavía no estaba en esa parte, Facebook estaba comenzando, Instagram no existía. Otro mundo, otro mundo. Por cierto, quisiera recordar, aprovechar este espacio, recordarle a Ignacio Ramonet que él tiene notas de la segunda vida de Hugo Chávez, pero son notas dispersas. Él debería reintegrarlas bajo una mirada particular, la de él, que ya no tiene al comandante Chávez enfrente para enriquecer, pero yo creo que vale la pena, vale la pena. No, estos son los elementos básicos y yo creo que para mí, mi padre, si yo lo defino, era como profundamente venezolano y caroreño. Y cuando yo digo caroreño no es una pequeña cosa, yo conviviendo con caroreños me doy cuenta que los caroreños son muy particulares y la propia oligarquía caroreña, en líneas generales, frente a otras oligarquías regionales, es distinta, respeta la cultura, respeta la cultura. Y, y bueno, y yo insisto para concluir, para ver si hay preguntas, cualquier cosa, yo insisto en lo siguiente, le solicito, aprovecho el espacio, a Ernesto Villegas, a Raúl Casal, Elis Obrador, que reediten la obra literaria de papá, y que el prologuista sea Luis Alberto Crespo. Bueno, gracias por haberme invitado y nos veremos pronto en Venezuela. Muchísimas gracias a ti, Michelle, por esa hermosa semblanza de tu padre y con muchas pinceladas históricas, más que pinceladas, me parece a mí. Y bueno, importantes reflexiones creo que has hecho a propósito de tanto de la vida de tu papá como de estas circunstancias históricas. Personajes, pues, como Lenin, Gorbachev, etcétera. Yo te quería hacer como dos comentarios, preguntas. Una de esas era precisamente, o sea, quería retomar, yo te agarré la cosa en el aire cuando lo comentaste la primera vez, lo de la reedición, dices ahorita. Al Uh principio me -huh. quedaba la duda, o te lo digo de otra manera. Hay obra de Héctor Mujica sin editar todavía, sin publicar. Ahorita dejaste claro que, que, que te parece necesario. Comparto contigo
completamente tu opinión, sobre la necesidad de reeditar lo ya editado, pues lo ya publicado. Y además de eso, Michelle, sobre lo ya publicado, yo quisiera que, por supuesto, de manera muy concisa, nos comentaras a tu juicio qué es lo que, digamos, qué es de la obra escrita, que yo sé que es una obra muy vasta, de Héctor Mujica, qué es lo que tú crees o cuáles son las que tú crees que necesariamente hay que leer por la razón que sea, pues porque están muy vigentes, porque hacen, digamos, bueno, muy lectura muy aguda sobre determinado tema. Eh, Comenzaríamos este intercambio a partir de esas dos Ok. preguntas, Bueno, Michelle. Eh, bueno, mira, yo estoy pensando en la obra que ha sido publicada inicialmente, pero papá antes de morirse donó su biblioteca personal y su archivo, a la Biblioteca Nacional. Yo hablé el otro día con el labrador, yo tendré que averiguar para ver en dónde se encuentran los archivos de papá. Donó su biblioteca integralmente a la Biblioteca Nacional, cosa que me parece que hizo bien, y los archivos. En los archivos hay muchas cosas que jurungar, porque allí están no solamente sus notas, escritos, documentos, desde su juventud hasta el momento, no de fallecimiento, yo calculo hasta los momentos de los años 90. Yo creo que es importante. Lo otro que es, yo, de papá, en papá la literatura es un compromiso intelectual, es un compromiso político. Cuando yo releí El inquieto Anacobero, Confesiones de Daniel Santos, que parece que tú te acuerdas del negro Líxido Solarte en la escuela de sociología, no lo llegaste a conocer, esa es otra generación. Era un dirigente de ECO que siempre se presentó para candidato a presidente del centro de estudiantes, sacaba 1, 2, 3, 4 votos. Y él estudiaba conmigo teoría social uno y salió reprobado como 5 o 6 veces, pero seguía. Yo le decía, pero Líxido, ¿por qué? Cambia con otro. Al final aprobó con 12, no me acuerdo. Y él tenía un puesto en el mercado de coches y su libro de cabecera era El inquieto Nacobero, sobre todo para los salseros. Y eh, en función de la invitación que me hiciste, yo leí la postdata para el Anacobero. Y la postdata para el Anacobero comienza diciendo, subtitula, Gardel en los 40 en los y el Anacobero en los 50. Y yo agregaría la opinión que hace Eduardo Galeano sobre, cuando le preguntan sobre Maradona, ¿quién era el gran futbolista? Entonces él dice, bueno, Peledona. Pero también eh, eh, anotaba que la figura de Maradona era profundamente humana. Si tú ves Pelé post-futbolista, es perfectico, ¿no? Empresario, negocio, aparentemente intachable en toda su vida. No. Maradona fue un desastre, pero a la vez fue profundamente humano. Es como me dice mi hija Valeria, que está casada con un porteño, que cuando fueron derrotados ahorita por Arabia Saudita, dice, Argentina si no sufre, no es Argentina. Entonces, Maradona resume las ambivalencias de un ser humano, desde lo más hermoso, lo sumible, su solidaridad, su sensibilidad, hasta las locuras que cometió a lo largo de su vida. Para él, para papá, el inquieto nacobero Daniel Santos fue el Maradona de los años 50. Profundamente puertorriqueño, nacionalista, antiimperialista, consumidor de cocaína, borracho, putañero, etcétera, pero fue Daniel Santos. Y Daniel Santos se reconoce en esa humanidad como
Maradona se reconoce a Maradona por su gran fútbol y por la trampa en la mano sucia, la mano de Dios. Bueno, fue una trampa, pero la montó. Pero también hizo goles maravillosos. Y Gardel resume realmente lo que es el espíritu de la vida porteña, de la vida argentina. Entonces, son... A él le cautivó la figura de Daniel Santos, indudablemente. A quien no. Incluso recibió críticas de algunos sectores del Partido Comunista, que cómo se le ocurría. Bueno, pero bueno, Daniel Santos era Daniel Santos, como era Felipe Pirela por una época, Jaramillo, el ecuatoriano, Pedro Vargas, en un momento dado. Entonces, yo creo, o los Beatles para mi generación, yo hasta ahí llegué. Eh, y la otra pregunta, ¿qué libros? Mira, cuando yo digo la relación entre política y literatura, tú tienes que referirte a los escritos literarios de papá, sus cuentos de los años 60 y de los años 70, sobre las guerrillas, sobre los guerrilleros. Hay varios. Lástima que no lo tenga a la mano ahora. No, no lo tengo a la mano, yo lo guardé. Pero hay varios escritos de papá que son importantes. Y narran un poco literariamente lo que sí vivió. No nos olvidemos que también en El Salvador vimos el fusilamiento de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño, y quien lo asesinó, después terminó sus estudios en la London School of Economics y formó parte de esta derecha internacional que se viste de progresismo. Eh, yo creo que esa obra literaria creo que hay que rescatarla y hay que comentarla, porque tiene mucha fuerza política, tiene mucha fuerza política. Eh, y la otra parte, si ustedes leen Postdata para el Anacobero, mira, hace una descripción internacional del movimiento literario en el seno de la Unión Soviética, en Francia, la importancia de grandes autores y ensayistas venezolanos como Mariano Piconzalo, Mario Briceño Iragorri, Enrique Bernardo Núñez, figuras como Ilya Ehrenburg, y también figuras importantes para esa época como Lagervix, su Barrabás el Sueco, Neruda, Carlos Fuentes, Jorge Amado, Arguedas, Juan Ramón Jiménez, y el ruso blanco Nabokov obtenía fama de dinero con su Lolita. Son los años del conde de Lampedusa. Cuando él te da una visión del mundo de los años 50 en que vivió Daniel Santos, no solamente se refiere a los escenarios políticos, sino a los escenarios culturales. Incluso al final de su vida, Fucho Tovar era amigo de él desde 1958, cuando fue electo gobernador, estuvo con él 2 años, pero eran muy parranderos los dos. Lo llevó a Margarita. Y el gran proyecto de papá, y creo que se está aplicando ahora, pero eso que están haciendo era el proyecto de rescatar a Cubagua. Papá era un gran conocedor de la historia de Venezuela, de América Latina. Fue un gran admirador de la Revolución Peruana con Velasco Alvarado. No nos olvidemos que Velasco Alvarado no simpatizaba mucho con los partidos políticos, pero pensaba generar un proyecto de darle el poder a los comités populares, a los pueblos indígenas organizados, etc. Para esa época era importante, por eso lo dejaron de lado y el imperio movió sus tentáculos como siempre los mueve. Pero yo sí creo que a través de la obra literaria, papá, hay filones que son importantes. El poeta Querales
yo no tengo ese libro. El poeta Queral es un barquisimetano caroreño. Hizo una recopilación hace muchos años hemerobibliográfica de la obra de papá, porque fue muy prolífica en el tema de los debates, en las crónicas, artículos periodísticos. Él veía el periódico, para él la prensa era su vida. Eh, Tuvo una relación profunda de amistad con Miguel Otero Silva. Y se me olvidó contarles por qué cayó preso papá en, cuando Pérez Jiménez. Cayó preso porque papá cubría Miraflores y bien trabajaba en la página cultural del Diario Nacional. Pero papá era el único que sabía en ese momento dónde estaba enconchado Santos Yorme, Pompeyo Márquez. Nunca dijo nada, fue torturado horriblemente, como yo le dije antes, y se salvó gracias a que era hijo de Pastor Oropesa. Pero eso fue lo que eso. Por eso yo les digo, hubo para mí tres figuras que él respetó muchísimo, que eran Eduardo Gallego, con Gustavo Machado, que no se ha hecho un trabajo sobre la vida de Gustavo Machado. Y Gustavo Machado para el socialismo venezolano es sumamente importante. Gustavo Machado hizo estudios en Harvard, pero después estuvo luchando con el sandinismo, con César Augusto Sandino. Creo que fue cofundador del Partido Comunista Cubano, participó activamente en el Partido Comunista Francés, hizo una invasión fallida en la época del general Gómez, desde Curazao. Es decir, es una figura legendaria, un hombre que viene de la oligarquía caraqueña. Es decir, su hermano Eduardo también, pero eran sumamente personalidades distintas. Entonces yo creo que es importante hacer ese esfuerzo y revisar, yo voy a tratar de hacerlo, revisar qué es lo que hay en la Biblioteca Nacional y dónde, en qué dependencia de la Biblioteca Nacional están los archivos de papá. Bueno, Michelle, nosotros, te lo digo, te lo expreso públicamente, para nosotros sería un honor contribuir de la manera que sea eh, a la divulgación de la obra de Héctor Mujica. Ya tendremos chance para conversar, eso así lo hacemos en privado, ya tendremos chance para conversarlo con detalle, pero por supuesto tenemos toda la disposición del mundo, de hecho, bueno, por eso este seminario. Y ya tendremos además chance de conversar, a ver de qué manera seguimos trabajando para rescatar en los últimos años, ciertamente, sería completamente mezquino negarlo. Ha habido un esfuerzo por recuperar esta tradición, ¿no? Recuperar por lo menos parcialmente em, la obra de la izquierda revolucionaria, ¿no? De los autores que se inscriben en esta tradición de izquierda revolucionaria. Pero bueno, queda muchísimo por hacer. Uno de esos personajes es el que acabas de mencionar, Gustavo Machado, un personaje para las nuevas generaciones tan sencillo, Michelle, como que es completamente desconocido. Eh, Hay un libro de Domingo Alberto Rangel sobre Gustavo Machado que yo siempre he querido leer, jamás en mi vida he visto el ejemplar físico. Solamente alcancé a leerla, Yo no sabía. sí, solamente alcancé a leer alguna vez una reseña en prensa, pero bueno, como te repito, nunca conocí ni siquiera el libro. Y bueno, tenemos que sentarnos a trabajar junto con otros compañeros y compañeras, por supuesto, a rescatar a los autores, esta obra que sin la cual, bueno, voy a decir una cosa, una obviedad, ¿no? Pero sin la cual es sencillamente inconcebible que estemos acá, ¿no? Y que nos estemos Es planteando, verdad. y que Sobre Gustavo Machado, María Elena Lovera nos puede ayudar mucho porque ella es sobrina de Gustavo Machado. Ella es María Elena Lovera Machado.
Bueno, Ella debe tener algo de su tío por allí guardado. ojalá pudiéramos reunirnos también con la profe y trabajar en ese sentido. Yo no sé si la profe Marilena Lovera quiere comentar algo o alguna de las, tu amigo, Michelle, que está allá Ah, no, en... Jeff, yo no sé si Hola. Jeff, él habla un poquito español porque él estuvo hace muchos años, 6 meses recorriendo América Latina y Mm, estuvo como un mes en Venezuela. Estuvo entre Ah, Caracas, sí, Maracaibo. mira tú. en 83, 83. 83. En En el el, o- 83, en el imagínate. ochenta y Eso tres fue se van a en cumplir Venezuela. 30 años. 17, no, No, 17 y 22, 39 años. se van a cumplir 39 años. 40 años el año que viene. Eh, yo no entiendo todos que tú dices, Michel, porque yo olvido español desde 83, pero está bien empezar de me acordar, y de commencer à retrouver et repratiquer. Tu pourras leur traduire, Michel. Ah, Et c'est d'accord. quand même très intéressant. J'ai quand Ah même, oui, je peux le faire, si, je peux le faire. Ok, d'accord. voilà, et Ça ira. j'ai assez bien compris quand même l'histoire de ton papa et j'étais très touché. Ok, gracias. Merci, gracias. Bueno, la ¿Y profe, Marilena? este, vamos a ver si. Bueno, Michelle, ajá. Yo no te presenté, tú comenzaste a hablar de golpe al principio. Esto no se hace jamás, pero bueno, pero o sea, es decir, uno dice estas cosas al principio, pero bueno, las voy a decir ahorita para que quede registro. Michelle, hijo de Héctor Mujica, es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina. ¿Tú te graduaste, tú egresaste de Lovaina en qué año, Michelle? En el año 75 finales, pero me dieron el diploma en el 76, pero yo hice antes 2 años de sociología en la central, pero con la Universidad de Granada me fui. Fuiste a Bélgica. Maestría en Filosofía de la Historia en la Universidad Central de Venezuela. eh, Director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Ahí nos conocimos. Yo Sí. estudiaba en la escuela cuando Michelle fue director del 96 al 2004, Michelle. Ujú. Eh, Profesor invitado en universidades de Francia, España, Chile y, bueno, más recientemente nuestro embajador, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argelia y, y de la República Árabe o en la República, ante la República Árabe Saharaui, y eso entre 2006 y 2013, y luego desde entonces, desde 2013 hasta hace bastante poquito, 2020, nuestro embajador en Francia. Bueno, Michelle, ha sido un gusto y de verdad un honor tenerte con nosotros. Eh, Efectivamente, como te comenté antes de que comenzáramos a grabar, tuvimos un par de episodios con el internet, pero bueno, nada grave. Es decir, no afectó mayormente tu conferencia, por fortuna. Este, viste que nunca pusiste a grabar el video, pero no Ah, importa. no, yo lo puse a grabar, pero yo no sé qué pasó. Ah, pero Bueno, está aquí, no me di cuenta, después en un momento dado se apagó. Sí, sí, pero no, pero sin problema, Michelle, no te pero preocupes. funcionó, Bien. Bueno, nada, Michelle, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto entonces en Caracas. seguro. Y bueno, Ok, un abrazote, pues. saludos, Chao. saludos a quienes nos acompañaron y bueno, ya pronto pondremos a disposición el video íntegro en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, Michelle. Ok, chao. Ciao.